Muy buenas, yo soy Eustaquio Rodríguez, estudiante de psicología, y en esta ocasión voy a compartir con ustedes algunas informaciones sobre el TAT, el test de apercepción temática y el test de Rorschach. Con relación al test de apercepción temática o TAT, veamos algunas informaciones. En primer lugar, el TAT es una prueba proyectiva. Esto significa que a través de la interpretación que el sujeto da a una serie de láminas con dibujos, el entrevistador pretende profundizar en algunos aspectos de la personalidad del individuo. Y por ese motivo, también recibe el nombre de técnica de la interpretación de imágenes. Y es que a través de esta técnica se pretenden conocer cuáles son los impulsos que guían a la persona, sus emociones, sentimientos, conflictos y complejos. Consiste en una serie de 31 láminas acerca de las cuales se pueden construir narraciones. Se suele presentar a los sujetos en 2 sesiones. A medida que se avanza en ellas, se puede apreciar mejor lo que permanece constante, aunque la historia en sí varíe. Esta constancia nos proporciona una idea acerca del paciente como sujeto. Y es así como se puede explorar conflictos, temores, deseos, esperanzas y experiencias encubiertas que la persona proyecta en sus historias. El autor es Henry Alexander Murray. El test de percepción temática surgió entre 1935 al 1943. La aparición del TAT tiene como causa el clima favorable a la construcción de pruebas, determinado por la precipitación de las pruebas proyectivas y por las necesidades que se crearon de evaluación en la Segunda Guerra Mundial. Esta necesidad es también común para otras pruebas psicológicas, donde igualmente es importante incluir la importancia del psicoanálisis en los Estados Unidos. Murray cuenta con una formación en psicoanálisis, no de forma exclusiva, ya que sus teorías tienen un soporte multidisciplinar, con numerosas referencias a modelos biológicos. Y conviene comprender en este sentido que el TAT de Murray se sostiene en la teoría básica personológica expuesta en Exploration in Personality en 1938. Murray presenta ya en 1943, junto con ciertos colaboradores que se encargaron de desarrollar la técnica, él presenta el manual del TAT en su forma definitiva. La edad de aplicación es de adolescentes y adultos, los adultos hasta los 65 años. El tiempo de duración abarca entre 60 minutos a 120. El ámbito de aplicación es clínico laboral y la forma de aplicación es individual. La metodología a utilizar es con relación a los materiales, 31 láminas, una en blanco. Se utiliza también el manual de aplicación, hoja de análisis para registrar respuestas, el lápiz, cronómetro. De acuerdo con las instrucciones originales de Murray, la prueba debe aplicarse en 2 sesiones, a razón de 10 láminas en cada una. Y el uso, con relación al uso, las láminas estimulan la imaginación, proporcionan material incluso a las personas de imaginación más pobre, permiten explorar de una manera más o menos sistemática las posibles áreas de un conflicto o de importancia motivacional. Además, la reacción perceptiva del sujeto ante la lámina proporciona una fuente adicional de información respecto a su visión del mundo que los rodea. Así, mediante este instrumento, un instrumento pluridimensional, se obtiene del sujeto una serie de datos respecto de sí mismo. Las láminas del test estimulan la imaginación, proporcionan material incluso a las personas de imaginación más pobre, permiten explorar de una manera más o menos sistemática
las posibles áreas de un conflicto o de importancia motivacional. Además, la reacción perceptiva del sujeto ante las láminas del test proporciona una fuente adicional de información respecto de una visión del mundo que lo rodea. Así, mediante este instrumento pluridimensional, se obtiene del sujeto una serie de datos respecto de sí mismo. El procedimiento original, bosquejado por Murray, requiere 2 sesiones de 1 hora, empleándose 10 láminas en cada sesión. Las láminas reservadas para la segunda sesión, que se eligen deliberadamente, más insólitas, dramáticas y extrañas, y las instrucciones que las acompañan instan al sujeto para que dé libre juego a su imaginación. Se dispone de 4 conjuntos de 20 láminas para niños, para niñas y para hombres y mujeres mayores de 14 años. La mayoría de los clínicos usan conjuntos abreviados de láminas especialmente seleccionadas y no suelen presentar más de 10 láminas a una sola persona. Aprovecho para mencionar algunos escenarios que pueden ser movilizados en el sujeto que narra, y es que a partir de este test se pueden observar las actitudes del sujeto hacia el rendimiento o una tarea, sus metas o aspiraciones personales, las dificultades, esperanzas, la actitud hacia el rendimiento intelectual o diferentes tipos de conflictos, rivalidad entre hermanos, situación de armonía o desacuerdo familiar, también expresión de deseos, fantasías o aspiraciones, expresión de la sexualidad y la agresividad en la pareja, imagen de sí mismo, temas de soledad y abandono, reflexiones acerca del futuro, representación de temores, ansiedad o preocupaciones por amenazas, actitud ante la muerte, sentimientos de culpa, capacidad de fantasear, temas sobre la fuerza viril, exhibición, masculinidad, reconocimiento, impotencia, tendencias represivas, sentimientos de infelicidad, de suicidio, fuerza del super yo, temores de homosexualidad, tendencias o deseos agresivos o actitudes hacia la agresión, celos, reacción a ser dominado, sentimientos de inferioridad, entre otros, son los escenarios que pueden irse reflejando a partir de la aplicación de esta prueba. Con relación al test de Rorschach, conviene entender que fue creado por este psiquiatra suizo llamado Hermann Rorschach en 1921. El test de Rorschach es un test psicológico proyectivo compuesto por 10 láminas que contienen manchas de tinta, 5 blanco y negro y otras 5 de color. Este método psicodiagnóstico, que como ya le dije fue creado en 1921 y está vigente hasta la actualidad, mide diversos aspectos de la personalidad profunda, normal y patológica. El test de Rorschach, que es un test proyectivo, orienta sobre el funcionamiento psíquico del entrevistado, o sea que sirve para evaluar la personalidad de cada sujeto. Es un procedimiento complejo y por ello resulta fundamental que el entrevistador cuente tanto con conocimiento teórico profundo como también con años de entrenamiento. Para la aplicación del test se pueden dividir en 2 momentos o fases. El primer momento se presentan las láminas de forma individual y en orden para que el sujeto las interprete libremente, y durante esta fase o esta etapa el entrevistador cronometrará el tiempo que el sujeto demore en dar una respuesta. Y ya en la segunda fase o el segundo momento se le pide al entrevistado que indique qué características puntuales de cada lámina determinaron sus interpretaciones. En este estudio resulta fundamental registrar el comportamiento espontáneo del sujeto. Para lograrlo se debe realizar en un ambiente confortable y sin distracciones que puedan desviar la atención del individuo. Conviene que haya una buena iluminación y para que se puedan distinguir las formas y los colores de las manchas y espacio para manipular las láminas. Esto resultará indispensable en la aplicación de este test.
El objetivo general del test de Rorschach es proporcionar datos sobre características de la personalidad y el funcionamiento emocional y cognitivo que conforman el mundo interior de las personas. Aunque se pueden detectar posibles problemas psicológicos, los resultados son tan ricos en cantidad y calidad que, dependiendo de los objetivos del entrevistador y el ámbito en que se utilice el test, serán los datos más relevantes que arrojen. Miremos los criterios de evaluación. Si bien la interpretación de las manchas de tinta constituye una parte fundamental del test, el entrevistador no se basa únicamente en los significados que el sujeto le atribuye a las imágenes, pues para evaluar la personalidad del entrevistado se tendrán en cuenta también otros factores. Entre esos factores podemos destacar el tiempo, cuánto tiempo demora en responder, si lo hace con lentitud o si actúa con impulsividad, el número de respuesta. A mayor número de respuesta que de la persona, representa mayor riqueza argumental y mayor flexibilidad hasta cierto límite según las láminas. También el área de interpretación, donde ve la imagen. Esto puede ser en la mancha, en los detalles o incluso si centra su atención en el espacio blanco. También otro factor son los colores, si distingue colores, si lo acepta o rechaza, si reconoce texturas y profundiza. Otro factor es las formas, si el sujeto percibe cosas en lo general de la mancha o en los detalles. También podemos presentar como factores la kinestesia, si describe la figura quieta o en movimiento. También la posición, o sea, cómo coloca la lámina, si en vertical, en horizontal o de qué manera la coloca. También otro factor es las categorías. Se interpreta que las figuras son formas humanas o animales, si son plantas, si son paisajes u objetos sexuales. O sea, todo esto son criterios de evaluación. En el momento de la interpretación se pueden dar ciertos fenómenos que el encuestador deberá detectar. Fenómenos como rechazo, fracaso, shock o rechazo. Si el sujeto no responde o devuelve la lámina. Con relación al fracaso, este fenómeno se da cuando el evaluado en la primera presentación explicita que no le encuentra significado, que puede ser que luego lo haga. Y con relación al shock, se considera el shock en el momento en el que el sujeto demora más de 20 segundos en la primera respuesta o representa dificultades que expresa mediante comentarios. Y con relación a la interpretación de las láminas, cada lámina tiene un modo de interpretación, aunque para tener el significado en sí debemos ver todo esto en conjunto, no enfocarnos únicamente en el significado de cada lámina, sino en el estudio en conjunto que hayamos hecho con el entrevistado. Las láminas, por ejemplo, la primera lámina, esta lámina resulta fundamental para el test porque al ser la primera implica la afirmación del yo en el enfrentamiento personal ante una situación imprevista y nueva, sometido al juicio del otro, o sea, el encuestador en este caso. En la segunda lámina provoca otro shock en el sujeto, ya que se introduce el color rojo. Este color para Rorschach evoca las emociones básicas de la persona. La lámina 3, esta lámina refleja la capacidad del sujeto de establecer relaciones sociales. Se pone a prueba la eficacia de la acción del sujeto en su existencia cotidiana de la vida en sociedad. La cuarta lámina se asocia a la imagen del padre edípico y la autoridad. Esto se da porque los sujetos suelen detectar una figura monstruosa, gigante, con la que establecen una relación asimétrica. Aquí se puede evaluar la resistencia del sujeto a la inferioridad o la opresión que se impone a la autoridad. El negro intenso en la mancha evoca temores o angustias persecutorias asociadas a la figura de la autoridad. En la quinta lámina, esta es la más fácil de interpretar, alude a la capacidad de la persona para ver lo obvio, lo real,
De esta manera da cuenta de la percepción interna del sujeto de sí mismo, de su integridad psíquica. La mayoría de las personas la interpretan como una mariposa nocturna o un murciélago. Lo inequívoco de la forma de la mancha protege al sujeto de la ansiedad. La lámina 6, esta mancha se corresponde a la imagen del sujeto en su confrontación con la relación sexual. En ella podemos distinguir dos áreas predominantes: la superior, que es la saliente, la área sexual masculina, y la inferior, que es la zona central. Esta es la área sexual femenina. La lámina 7 se asocia con lo materno, lo femenino, influenciado mediante el color más claro, y el espacio en blanco, que se asocia con la figura del útero femenino. Simboliza la protección materna. Las reacciones a esta lámina permiten evaluar y calificar la dimensión de la confianza del sujeto con los otros y con su futuro. La lámina 8, en esta lámina se introduce el color cromático, lo que puede generar un impacto en el sujeto. Para Rorschach, el color representa los afectos socializados. La lámina 9 se enfrenta al sujeto a la necesidad de realizar una regresión hacia aspectos primarios y vivencias arcaicas. Esto se produce por los colores difusos, el espacio blanco y las manchas sin forma. Y ya en la lámina 10, que es la última del test, se entiende que las reacciones a ella representan cómo el evaluado proyecta el curso y la evolución de su personalidad. Está conformada por manchas inconexas, multicolores, y resulta prácticamente imposible encontrar interpretaciones de forma pura. Estas se dan basándose en los colores. En ellas se puede evaluar la capacidad del sujeto para hacer una síntesis de su personalidad, es decir, lograr unir las partes. Recordemos que el test con mancha de tinta de Rorschach es uno de los test proyectivos más conocidos para el estudio de la personalidad de los individuos, y que la administración del mismo es individual. Y además, como ya se ha comentado, no es posible realizar el test de Rorschach teniendo en cuenta solo los significados concretos que damos a las manchas. Este test debe ser realizado por un profesional capacitado para ello, que pueda interpretar lo interpretado, valga la redundancia, teniendo en cuenta todos los factores necesarios. Pues muchas gracias. Hasta aquí esta presentación.